hay una pregunta que a mí que yo sé que es complicada también, que estábamos viendo todo este tema, por ejemplo, porque estamos viendo de la educación, o sea, toda la vida, yo salí de la escuela, bueno, todos los que estamos acá salimos de una escuela después del 59 y demás. Por ejemplo, el tema que ha salido en las redes y se ha hecho viral es el tema de nosotros que creímos con las obras de Martí, los escritos de Martí, nunca vimos una inclinación homosexual en Martí. ¿Cómo es posible que entonces se le pinte los labios o se ponga una bufanda o sea, a un busto de Martí? O sea, ¿cómo tú entiendes o cómo eso puede ayudar en la identidad de género? Bueno, eso es un performance, fue una intervención artística y tiene que ver con una apropiación específica que un artista hace a la figura de Martí y que el mensaje lo que está diciendo es, bueno, Martí también es nuestro. Es lo cuando yo veo que a mí no me produce, bueno, realmente me produjo un poco de malestar, pero en ese sentido fue un poco conservador. Qué bueno que lo digas. Sí, qué bueno que lo digas. Bueno, pero fuiste sincero. Pero fue un poco conservador. En ese momento, a mí me produjo, porque claro, nosotros accedemos a los mártires y a los héroes de una manera muy solemne. Es la cultura cubana. Pero el artista que hizo eso no es un artista cubano, por cierto. No es un artista cubano. Es un artista extranjero que tienen en otros países otra manera de acceder a los mártires y a los héroes que es distinta a la de nosotros. Entonces, a mí me extrañó y sentí malestar. No me lo podía explicar porque los malestares a veces no se pueden explicar. Claro, ahora lo explico. Y después que lo he pensado, me digo, bueno, es que esa es una manera de decir para la comunidad LGBT. Él lo hace, porque además un artista que es gay dice, bueno, Martí también es de nosotros. O cuando el que pinta Emiliano Zapata como trasvestido, así dice, bueno, es que es nuestro también. Y nadie puede usar a Martí contra nosotros. Y Martí no es una cosa extraña a nosotros, es la manera en la que yo me lo apropio. Y eso es un instrumento artístico. No lo puedo entender como no lo puedo entender como una falta de respeto, no lo puedo entender como una transgresión, porque es un performance, es una obra de arte. En ese sentido es una forma de apropiación que él hace, que tiene un significado. Y en este caso el significado es ese, Martí es nuestro. Sí, eso era parte de lo que yo tenía en alguna exposición. Incluso traigo la foto ahí para presentarla. No nos habíamos puesto de acuerdo. No, claro. No sabíamos. No nos habíamos puesto de acuerdo porque no hemos visto eso. Que eso fue en Chile. Sí. Y yo lo traía como una evidencia de que la comunidad LGBT en Cuba tiene protección y más que faltarle derechos, tiene muchísimos derechos. Precisamente porque no hubo una reacción enérgica ante esa actitud. Para mí eso es una profanación. Y yo digo, ese hombre, y aquí es donde entra el debate, ¿no? Ese hombre tiene el derecho de ser homosexual o de tener la identidad que quiera. Él tiene el derecho de pintarse los labios, pero ¿qué le hace pensar a ese hombre que él tiene el derecho de pintarle los labios a Martí? La pregunta es, Martí, si hubiera estado vivo, él hubiera permitido que le hubieran pintado los labios de esa manera. Además que sus escritos está muy claro lo que él pensaba acerca de esto. Entonces, no es la cuestión de si el hombre tiene derecho a ser homosexual o a pintarse. Es cuando la persona se cree con el derecho de imponérselo a otros o de que otros tengan que pensar. Y para mí, porque además me encanta la obra de Martí y leo muchísimo a Martí, para mí es una profanación. Y no puedo encontrar otra respuesta que no haya tenido una reacción enérgica desde el punto de vista oficial. Porque, por supuesto, felizmente no fue en Cuba, eso fue en Chile, fue en el 2014. No fue un cubano tampoco. Por lo que pude leer, no fue un cubano. Pero quien haya sido, tocarle a Martí, a un cubano, sea de la ideología que sea, no. Por lo menos una reacción de decir, usted tiene el derecho de tener la identidad que quiera, pero no tiene el derecho de pintarle los labios a un héroe de... Y lo que eso tiene que ver con cómo se constituye nuestra sensibilidad específica, porque probablemente a ningún artista cubano se le ocurre hacerlo. Pero no porque lo consideren... De hecho, probablemente para un artista cubano es una profanación. Pero nosotros no podemos pensar que el modo... es como cuando las feministas en México llenaron de pintura estatuas, y entre las estatuas estaba Martí. Lo que significa para ellas... no, participaron cubanos ahí. Bueno... pero lo que significa para ellas, Martí, probablemente... ¿Había cubano? Mira, no sabía que había cubano. ¿Estaba Mariela Castro? No, pero eso no, eso fue unas manifestaciones que hubo ahora en México con el tema del feminicidio. En esas manifestaciones yo te hablo en el término de Martí.
Pero en el caso, bueno, probablemente a ningún artista cubano se le hubiera ocurrido, o sí. En el caso de la estatua de Martí en México, las feministas no tienen, esas feministas que son mexicanas además, el tipo de relación afectiva que tienen con la figura de Martí no es el tipo de relación afectiva que tenemos nosotros. Tanto la apropiación que hacen de él no es la misma. O sea, ponernos a decir, bueno, esta obra de arte es demasiado, tiene que ver con cómo está constituida nuestra subjetividad. Yo no puedo censurarlo, yo lo entiendo. Yo como artista no se me hubiera ocurrido hacerlo, si fuera Pentón, no se me hubiera ocurrido. No me hubiera atrevido, a lo mejor me hubiera parecido una cosa muy inapropiada, me hubiera parecido una cosa tremenda, no lo hubiera hecho. Pero entiendo que para otra persona haya podido ser permisible y sea su manera de apropiarse de Martí. Porque no hay una manera de apropiarse de Martí, porque Martí no es de nadie, Martí es de todo el mundo. O sea, cada uno se lo apropia de una manera muy específica. Por eso estamos tirios y troyanos, pero nadie reniega de Martí. Y a veces no nos entendemos entre cubanos, pero todos entendemos que Martí es una cosa muy importante que hay ahí, que nos une a todos y que nos define, pero tenemos apropiaciones diferentes. No, aunque nosotros nos apropiamos de Martí, o sea, en el sentido de para mí se violentó la heterosexualidad de Martí. O sea, si ahora, por ejemplo, si tú eres una persona famosa, por ponerte un ejemplo, ¿no? Hiciste tantas obras y eres una gran representación para los cubanos, y obviamente en todos tus escritos y todas las obras que tienes, evidentemente tienes una inclinación homosexual, y llego yo mañana y te pongo una bufanda de la heterosexualidad, ¿cómo te sentirías en ese sentido? Bueno, si yo utilizo tu imagen para promocionar la heterosexualidad. Habría que preguntar dentro de 100 años, si lo haces, cómo los que siguen mi obra se sentirían, que es en este caso, fíjate, Martí no está vivo para decir yo desapruebo esa acción, y está también la finalidad. Porque hay que ver la finalidad con la que tú lo haces. Si tú haces ahora una película de Alejandro Magno y expresamente oculta los episodios homosexuales de su vida para normalizarlo y para invisibilizar que esa realidad existe, es un sentido diferente a hacer una reinterpretación de una figura, porque ahí el sentido es legitimar una manera de opresión que existe. Este tema es muy complicado. Yo discutí mucho con el tema ese de Martí, porque yo no me sentía cómodo, porque soy cubano y tengo una relación afectiva muy específica con Martí, no me sentía cómodo, pero entiendo que es una manera de apropiarse. Un tema importante que tiene que ver con las iglesias evangélicas conservadoras, o sea, viene la pregunta específica, ¿son las iglesias evangélicas conservadoras homofóbicas? Ahí empezamos con el pastor Bárbaro. Sí, de esto ya hemos hablado. Y sabemos que por los medios, lo que se ha expresado, a veces sin mencionar el nombre, se acusan a las iglesias evangélicas conservadoras de ser homofóbicas por considerar que, por ejemplo, el homosexualismo es una conducta pecaminosa, una conducta inmoral, y ya definíamos qué cosa es la homofobia. No vamos a reiterar eso, solamente me gustaría destacar algunas cosas. En primer lugar, que las iglesias en Cuba han sido consistentes en su actitud hacia los homosexuales. Algo que se ha tratado de cambiar en un revisionismo histórico es que esta actitud de las iglesias a partir de los años 90, y que el fundamentalismo surge en Cuba en los años 90 con el periodo especial, eso es un error histórico craso. Solamente una persona que no conoce la historia del protestantismo o del cristianismo en Cuba puede afirmar una cosa como esa. La actitud de la iglesia ha sido consistente con relación al homosexualismo en este caso particular. En segundo lugar, los homosexuales y los cristianos hemos sido compañeros de angustia, en el sentido de que ambos hemos sufrido discriminación, sobre todo en otro tiempo. En los años 1965 fueron juntos a la UMAP, homosexuales y cristianos. Y yo recuerdo a mis profesores del seminario contar de esas experiencias y de cómo llegaron incluso a desarrollar relaciones de amistad con esas personas, aún pensando diferente, aún reconociendo tu práctica, tu identidad. No, yo no la apruebo, pero somos seres humanos y tenemos una relación. Por cierto, que por mucho tiempo a los cristianos en Cuba, el calificativo que se le daba, sobre todo a los hombres, que eran homosexuales. No, a la iglesia no pueden ir los hombres porque los que van a la iglesia son homosexuales, y utilizaban los otros términos más ofensivos. O sea que los cristianos sabemos lo que significa eso. También
no se puede dejar de reconocer en Cuba, que es algo que en esta etapa no se habla mucho, que cuando los homosexuales en Cuba eran maltratados, golpeados, acosados, se burlaban de ellos, en las iglesias eran recibidos con respeto. Siempre, por supuesto, se identificaba su conducta como pecaminosa, pero había muchas personas que iban a la iglesia, ya sea por sensibilidad religiosa o porque era un lugar donde se les trataba con respeto. Por supuesto, con un mensaje que ha sido consistente. Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Y la persona, para llegar a ser parte de la iglesia, necesita arrepentirse de su pecado. Pero que este no es un mensaje exclusivo para la comunidad homosexual. Es un mensaje que es para todo pecador. Ya sea un heterosexual adúltero, con una práctica consistente del adulterio, la iglesia le dice: no, usted para ser miembro de la iglesia tiene que arrepentirse de eso y tiene que cambiar esa actitud. O sea, que ha habido una consistencia en ese sentido. Yo puedo decir que la iglesia enseña a valorar a las personas por ser seres humanos. Y en mi experiencia personal, la iglesia me enseñó que los homosexuales tienen un valor intrínseco. Tal vez antes de ir a la iglesia yo también participaba de esos bullying, o tal vez de ese menosprecio o desprecio a estas personas, pero es la iglesia quien me enseñó a que todo ser humano, independientemente de su conducta y de su actitud, necesitan ser valorados y apreciados. ¿Por qué? Porque Dios valora y aprecia a toda persona, independientemente de su orientación sexual, independientemente de su pecado, pero la iglesia enseña que hay que arrepentirse. Por ejemplo, yo fui pastor en Tapaste, y se dio el caso de una persona homosexual que todo el mundo, más en un pueblo pequeño, todo el mundo sabía que era homosexual y estaba ingresado y nadie podía cuidarlo. Y era hijo de una miembro de la iglesia. Y quien cuidó a esa persona en el hospital fueron los hombres de la iglesia. Entonces, ¿cómo se puede decir que es una actitud de odio? ¿Cómo se puede decir que es una actitud de temor cuando estuvieron dispuestos a hacerlo? Y más aún cuando falleció posteriormente, como en Tapaste no hay funeraria, fue velado en la sala de la casa pastoral de la iglesia. Entonces, lo que está ocurriendo en este tiempo es que solamente por discrepar, solamente por decir la conducta es pecaminosa, es contraria a la Biblia, es un acto inmoral, ahora se acusa, y yo creo que se quiere crear una enemistad que históricamente no ha existido entre la comunidad LGBTQ y la iglesia, por pensar a la luz de la Biblia y a la luz de lo que nosotros entendemos que es la ideología correcta, por llamarlo de alguna forma, crear esa relación tensa que se está dando, donde hay ataques mutuos de alguna manera, ¿no? Y podemos hablar un poco más de eso. Cuando la iglesia le dice al homosexual que su práctica es pecaminosa, no es por odio. Y es importante entender eso. Puede ser que la iglesia esté equivocada, vamos a dar incluso el beneficio de la duda, pero no es lo que creemos. Creemos que lo mejor para el homosexual es que cambie su conducta, que cambie su actitud, que se arrepienta y que experimente el amor de Dios. Yo le he predicado el evangelio a personas homosexuales, he aconsejado a personas homosexuales, he bautizado a personas que venían de un trasfondo homosexual y que se han arrepentido, como a muchas otras personas. Y me encontré algo de una autobiografía de Jerry Alterberg, escrita cuando moría de SIDA, y él dijo: solo Dios conoce mi futuro aquí en la tierra. No me importa los días, meses o años que tenga en su plan. Solo sé que preferiría vivir un solo día tal y como soy ahora, que toda una eternidad tal y como era antes. Para mí, durante estos tiempos difíciles de lucha, cuanto más se oscurece el día, más cerca está la nueva aurora. Estar cerca del Dios que amo me da una paz sobrehumana y una sensibilidad que me mantiene lleno de esperanza para un día nuevo y mejor. Nosotros como iglesia hemos tenido experiencias de personas que al convertirse a Cristo tienen testimonios como este. Cuando nosotros le decimos a la persona: tienes que arrepentirte, tu conducta es pecaminosa, lo hacemos por amor. Y es lo que nos gustaría que la comunidad LGBTQ entendiera. Ni odiamos a los homosexuales, ni tenemos aversión, ni le tenemos temor. Simplemente tenemos una manera de pensar diferente. En la pregunta de si las iglesias conservadoras son homófobas, es una pregunta complicada porque además
yo no podría, no me tocaría juzgar eso, pero sí quiero hacer algunas reflexiones al respecto. Yo, que no soy cristiano y que no conozco tanto el funcionamiento de las iglesias, y lo poco que conozco, que por ejemplo, una cosa que distingue a una iglesia conservadora, a una iglesia fundamentalista, es que la iglesia conservadora, por supuesto, tiene su doctrina y vive su doctrina al interno de su comunidad religiosa con total consistencia. Por supuesto, entiende que la homosexualidad es pecado y eso es parte de su doctrina. En caso, la iglesia fundamentalista se distingue por una cuestión de actitud, donde no por una cuestión de doctrina. En ese sentido, lo que yo tengo entendido, esa vida interna conservadora en la comunidad, el fundamentalista entiende que debe extenderla al resto y que su idea y su manera de entender ese fenómeno debe imponerlo al resto. Es la distinción, por eso no decía, las iglesias conservadoras son homófobas. Bueno, la iglesia incluso puede ser homófoba y tiene su derecho a ser homófoba hacia lo interno de su comunidad, pero tratar de extender, entramos en contradicción y la comunidad LGBT y la iglesia entran en contradicción cuando las ideas y la manera de entender la iglesia, la manera que tiene la iglesia de entender la homosexualidad, de entender el pecado, lo pretende hacer extensivo, que es la actitud de lo que llamamos fundamentalismo, lo pretende hacer extensivo al resto de la sociedad con la intromisión en la política, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque yo he escuchado mucho el tema este de que Dios aborrece el pecado, pero no el pecador. Hay que tener mucho cuidado, porque si bien puede que ese sea el discurso de pastores, incluso el discurso formal de determinadas iglesias, porque hay iglesias que tienen un discurso bastante agresivo, no es el caso de la Convención Bautista Occidental, hay iglesias que tienen en sus declaraciones y en sus comunicados un discurso mucho más agresivo. Si bien ese puede ser el discurso oficial de la iglesia, es para mí una cuestión de responsabilidad también cuando tenemos una agenda y por llevar adelante determinada agenda coexistimos en un espacio donde hay personas que sí efectivamente producen un discurso de odio. Cuando entramos, por ejemplo, a un grupo de cristianos donde se está debatiendo el tema de la homosexualidad, donde se está debatiendo el tema del código de familia, probablemente ningún pastor dice una barbaridad, pero hay unos cuantos creyentes que dicen barbaridad y que son bien agresivos y que son bien violentos y que te dicen, no, lo que hay que hacer con esta gente es no sé qué cosa y lo que hay que hacer es no sé cuánto. Y yo creo que hay una tarea de responsabilidad en cuanto a la función de educación de corregir ese tipo de conducta, porque yo que soy un comunista y que tengo montones de adversarios y montones de enemigos, cuando en mis filas, mis compañeros, que los tenemos porque los hay en todas las filas, en la iglesia, en el partido, en la juventud, en todas partes, dicen, no, porque a esta gente, a fulano de tal, que son unos contrarrevolucionarios, lo que hay que hacer es... Yo digo, no, pero espera un momento, porque esa no es la estatura ética de la revolución. Y a mí me corresponde, y siento que es mi responsabilidad, esa tarea de educación, para fundamentar el momento del amor, que a mí tengo una manera de entenderlo, la iglesia tiene otra manera de entenderlo, pero bueno, en mi militancia comunista nosotros también entendemos que el amor es fundamental y en ese sentido educamos. Entonces, si la iglesia no quiere ser homófoba, no quiere ser entendida como homófoba, yo creo que sí debía tener una responsabilidad en la educación de sus creyentes, en desprogramar de la gente el odio, porque si los pastores no tienen odio y el discurso oficial de la iglesia no es un discurso de odio, sí hay bastantes creyentes y en todo este tema del discurso, del debate que se ha armado con el tema del código de familia, sí se expresan ideas y se incentivan sentimientos y se respaldan conductas, a veces con el silencio, a veces con la teoría y con la doctrina, se sirve de fundamentación ideológica también a determinadas conductas, determinados comportamientos que sí son agresivos, que sí son peligrosos y que sí son violentos y que deben ser observados. Es lo que yo tendría que decir de esa pregunta. Sí, me gustaría puntualizar algo con relación a la diferencia entre fundamentalismo y conservadurismo. Yo creo que aquí se cometen muchos errores acerca de qué cosa es el fundamentalismo. Cuando hablamos del fundamentalismo cristiano, que surge a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, es todo lo contrario a la definición de que muchas veces se tiene. El fundamentalismo cristiano no quiere tener ningún diálogo ni con la sociedad ni con la cultura. La iglesia fundamentalista es esa que se mete en sí mismo y dice, el mundo está perdido y el que quiera hacer sapo que venga acá, porque nosotros no vamos a salir a dialogar con la cultura. Por eso los fundamentalistas sacaron a los jóvenes de las universidades, crearon sus colegios cristianos. Ese es el fundamentalismo clásico. Y la iglesia cristiana en Cuba no
no tiene tanto ese fundamentalismo. Es una iglesia que quiere dialogar. Por eso es injusto cuando se tilda a la iglesia de fundamentalista, cuando pues, muchas veces hemos dicho, vamos a tener un diálogo como este. Se puede tener, aquí no ha habido ofensa, aquí no ha habido, estamos presentando ideas. Y podemos buscar especialistas, porque tenemos médicos, tenemos psiquiatras, tenemos psicólogos, para poder hablar. ¿Por qué? Porque es una iglesia que quiere ser parte de la sociedad. Entonces, el hecho de que haya una iglesia que quiera ser parte de la sociedad no la hace fundamentalista, al contrario, la aleja de lo que es el fundamentalismo clásico dentro del cristianismo, porque es una iglesia que quiere dialogar con la ciencia y con la cultura. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, el hecho de que una iglesia quiera expresarse no significa que está en contra de otras personas o que rechazan, es simplemente que quiere ser de un impacto a su sociedad. Nuevamente, puede ser que esté equivocado, que tenga toda la razón. Nosotros creemos que tenemos la razón, como lo pueden pensar ustedes. Por eso tiene que haber un derecho a que se escuchen las voces de ambos y no tildar, ya este es homófobo, sobre todo porque es un concepto que está mal utilizado también en ese sentido, y es lo que nos preocupa ahí. Mira, yo tengo una duda. Cuando hablabas específicamente de, usaste dos palabras, imponer o extender. O sea, cuando hablas de la función de la iglesia, que usabas indistintamente estas dos palabras, que hacías alusión con extender o imponer. Por ejemplo, está claro que la iglesia tiene su manera de entender el matrimonio. Es que el tema del matrimonio es como el tema más candente ahora mismo en Cuba, en este tema. La iglesia tiene su manera de entender el matrimonio. Y yo respeto que hacia lo interno de la iglesia continúen entendiendo el matrimonio de esa manera y solo casen hombres y mujeres y entienden de esa manera. Pero las personas que no somos cristianos y entendemos determinadas instituciones sociales de otra manera y además necesitamos de esas instituciones sociales, tenemos derecho a participar de esas instituciones sociales. Si se aprueba el matrimonio igualitario en el Código de Familia, que va a aprobar además otras cosas, creo una pregunta ahí al respecto. Los cristianos no van a dejar de casarse en un matrimonio tradicional y tener una familia tradicional como la que ha existido siempre. Son ahora otras personas que van a poder acceder a un determinado recurso jurídico, porque además lo que les interesa es determinados recursos jurídicos. Entonces, en ese sentido, que hay un activismo de la iglesia en contra de que esa posibilidad se abra para otras personas, a mí me parece problemático. Y es algo a lo que yo me opongo. Y me parece incorrecto. Porque eso no le quita a la iglesia su libertad de vivir hacia el interno de la iglesia con sus valores que han sido sus valores durante cientos de años. Es a lo que yo me refiero con imponer. Ya. O sea, que la sociedad, para la iglesia, la sociedad está ajena de cómo se desenvuelve. Porque, por ejemplo, el aspecto... Claro, te hago la pregunta porque puede traer luz a todo lo que estamos debatiendo. O sea, yo creo que las campañas pro LGBT no se hacen solamente dentro del CNC, se hacen a nivel social. O sea, porque se expande. O sea, bueno, pero porque las personas LGBT están en toda la sociedad y en ese sentido necesitan acceder a esos derechos que tienen todos los demás que ellos no tienen. Pero aquí no hay un derecho, y ya casi que estamos entrando en la siguiente pregunta, sí. ya estamos entrando en la siguiente pregunta cuando tú dices, bueno, ¿quién va a tener más derechos? ¿La iglesia? En la comunidad. Allí no hay una disputa de derechos, porque la iglesia no va a perder ninguno de los derechos. Nadie va a llegar al seminario y le va a decir al doctor, ya este seminario no puede enseñar más lo que enseña, le vamos ahora a decir lo que tiene que enseñar la iglesia. El seminario va a seguir enseñando lo que enseña, los pastores van a seguir enseñando en las escuelas y en su iglesia lo que enseñan. Los cristianos van a seguir creyendo en lo que creen, y ahora, lo que las personas que no son cristianas y son además homosexuales van a tener derecho, van a poder acceder a un derecho que antes no podían acceder, y eso a la iglesia no le quita nada. Entonces, a mí, yo entiendo que... Yo hablo específicamente en el sentido de que tú te pares con un cartel, vamos a ponerte un ejemplo, que tú te pares en el cartel en el Parque Curita de que tú apoyas el matrimonio homosexual y que yo me pare y que yo me pare en el Parque de la Fraternidad con un cartel en que yo apoyo el matrimonio heterosexual. O sea, ¿tú crees que mi posición... Es que tu posición es lesiva de derecho. Tu posición es una posición contra el derecho, contra la extensión de derechos para quien. La mía no. La mía tiene yo hablo del derecho de expresarse. Pero te digo, sí, pero ese ejercicio de la libertad de expresión, fíjate que esos dos ejercicios de libertad de expresión son diferentes. Porque yo estoy pidiendo más derechos para todos y tú estás pidiendo que a una parte de la sociedad se le niegue un derecho.
Y esas son dos ejercicios de la libertad de expresión que son completamente diferentes. Es como que yo me parara a decir que los religiosos no estudian en las escuelas, no estudian en la universidad, o que cierren las iglesias. No, hay libertad de culto y religión, y yo no puedo utilizar mi libertad de expresión para promover que a los cristianos se les menoscaban sus derechos. Y ahí es donde no nos entendemos. En ese punto específico. No es un ejercicio de libertad de expresión. La libertad de expresión también tiene sus límites. Cualquier cosa no es un ejercicio de libertad. Entonces, ya que hemos estado hablando de esto, vamos a lanzar la pregunta para abundar más en ella. ¿Quién va a tener menos derechos de aprobarse el nuevo Código de la Familia o de las familias? ¿La iglesia o la comunidad LGBT? ¿Las iglesias después de aprobado o la comunidad antes de ser aprobado? Bueno, y ahí te diría, nadie va a tener menos, todo el mundo va a tener más. Después, si se aprueba un código de familia que proteja a todas las familias, todo el mundo va a tener más derechos, porque el código de familia, en primer lugar, no obliga a nadie. Si existe el matrimonio igualitario, nadie está obligado a casarse con una persona de su mismo sexo. La gente se casa con quien quiera, incluso las personas que se quieran casar con personas del mismo sexo. Ahí nadie va a tener menos derechos, ahí todo el mundo va a tener más derechos, aparte de los otros derechos van a estar incluidos en el código de familia, porque el matrimonio igualitario, como decía, no es lo único. Ahí la gente va a tener acceso a otras montones de instituciones. Sí, con relación a esto, muchas veces en el discurso, en este tiempo, se quiere hacer ver como que la iglesia en Cuba ha alcanzado muchos derechos y que ahora no quiere permitir que el activismo o la comunidad LGBTQ alcance lo suyo. Y se presenta a esa comunidad como víctima y se está presentando a la iglesia como victimario, incluso de verdugo se ha catalogado. Y la pregunta es, bueno, ¿qué más derechos está buscando la comunidad LGBTQ? En Cuba es reconocida y protegida desde instancias gubernamentales. Los miembros de la comunidad LGBT en Cuba pueden declararse y manifestarse como ellos lo entienden y nadie se los puede prohibir. Pueden tener relaciones sexuales según su preferencia, vivir con quien quieran según su preferencia. Son aceptados en cualquier centro laboral estatal sin importar su orientación sexual. Se ven en las escuelas, los hospitales, los comercios, cada vez son más visibles, también en los medios de comunicación. Pueden ocupar cargos políticos y gubernamentales. De hecho, se les permite hacer las marchas contra la homofobia y la transfobia todos los años, que a otras minorías no se les permite. Por ejemplo, en algún momento alguna iglesia pidió: queremos que se nos permita hacer una marcha a favor de la familia, no en contra de nadie, no en contra de la comunidad LGBT, a favor de la familia, para de alguna manera llamar la atención de la sociedad de que la familia es importante, que es algo que está ocurriendo, ¿no? Se está menoscabando la sociedad, y según lo que decía en la réplica anterior, es como que la iglesia no tiene derecho a expresar en la sociedad su voz. Sin embargo, el activismo LGBTQ sí tiene el derecho. Entonces, tienen el derecho de hacerlo, es un derecho que lo tienen reconocido. Además, los deseos y los reclamos de los activistas de esta comunidad son promovidos por los medios de comunicación estatales. Eso es una realidad desde hace muchos años. Las novelas, las teleseries. ¿Cuándo se ha visto un cristiano evangélico y contando la experiencia de un cristiano evangélico en una de esas novelas? No existe, pero siempre se promueve y se visibiliza de esa manera. No, los medios de comunicación no solo que promueven esos deseos y reclamos, sino que también en programas de opinión tienen toda la libertad de expresar sus ideas, de por qué es mejor, de por qué es valioso. Sin embargo, eso se le niega a otros cristianos simplemente porque hay un solo discurso de opinión en ese sentido. La iglesia tiene que resistir estoicamente que se le denigre, que se le tilde de retrógrado, homófobo, arcaico, obsoleto, y no tiene ni tan siquiera el derecho a réplica. Mire, esta oportunidad que nosotros tenemos de sentarnos, dos personas, uno que representa una iglesia conservadora y alguien que representa el activismo LGBT, qué bueno sería que se viera en la televisión simplemente para ver cuáles son los argumentos y no desacreditar a un interlocutor y decir, bueno, tú no tienes derecho a hablar, tú no tienes nada que aportar a la sociedad. Y la comunidad LGBT tiene todo eso en Cuba. Por ejemplo, en dos oportunidades recientemente se le ha pedido disculpas a la comunidad porque se editaron
escenas homoeróticas en 2 películas y se pidió disculpas. Sin embargo, una entrevista que yo considero, y muchos cristianos consideramos que fue ofensiva, de Elaine Saralegui, que es una activista LGBT, que se denomina pastora en una iglesia que ni tan siquiera tiene presencia legal en Cuba, importada de los Estados Unidos. Y le hacen una entrevista que se transmite en la televisión cubana en 4 oportunidades, impugnando, injuriando a la iglesia histórica de Cuba. Por supuesto, cuando los cristianos emitieron su queja, por eso se reconoció que estaba mal, pero hasta ahora no hemos recibido una disculpa pública con relación a ese sentido. O sea, no es lo que viene, es el hecho de que hay un grupo que recibe más derechos y más oportunidades que otros. Por supuesto que tienen todo el derecho de pedir y querer, pero el matrimonio igualitario no está reconocido universalmente como un derecho. Como decíamos, que la persona pueda escoger lo que quiera hacer con su vida, su conducta sexual, no hay ningún problema. Pero hablábamos ahorita de destruir y de construir un símbolo que históricamente ha sido heterosexual. Entonces, nosotros sí creemos que eso afecta a la iglesia, afecta a la sociedad, afecta a la enseñanza de nuestros hijos. Y no estamos negando de que los homosexuales puedan tener relaciones homosexuales, incluso que se pueda crear una figura jurídica que lo respalde. Es la cuestión de llamarle matrimonio por todo lo que eso implica en la sociedad. Entonces, nos preocupa que un nuevo código, aunque sabemos que es de familia, no es penal, pero que abra la posibilidad de que haya un código penal que se oponga a los que piensen diferente y que llegue a ser discriminación, porque de hecho, sin tener ese código de familia, realmente en lo que es el discurso público, la iglesia ha sido relegada y discriminada en muchísimos sentidos. No sé si hay, bueno, ahí tenemos también una instancia gubernamental, tenemos el Ministerio de Salud Pública con la bandera, incluso más grande que la bandera cubana, que eso va en contra de la ley de símbolo. Este caso que veíamos y el caso de Danay Suárez, una cantante cubana, que por hacer una publicación en Facebook, donde ella alertaba que el mismo argumento que llevaba a aprobar y a normalizar la homosexualidad se podía utilizar para la pedofilia, bueno, ella tuvo que comparecer en un juzgado. Pero el hecho solo de que se aceptara esa querella, cuando era fácil ir y leer el texto y ver que no había nada allí ofensivo, felizmente ella fue absuelta, pero es como yo lo interpreto así, como un acto de intimidación, de que si nosotros aceptamos esto, no se puede disentir. Y eso es antes de aprobarse el código. O sea que tenemos razones para ver que nuestros derechos van a ser vulnerados en ese sentido. El problema es que hay una pregunta que subyace a esa exposición que usted hace, que es como preguntar, ¿qué más quieren? Si me pregunta a mí hacer una marcha, hacer una conga por la visibilidad y contra la homofobia, es muchísimo menos importante que las parejas homosexuales puedan tener una protección legal y ser reconocidas por el Estado como parejas reales. Eso falta. Que haya una ley que en el Código Penal se agraven los delitos que tienen que ver, los delitos contra las personas, contra la integridad física de las personas, se agraven cuando la figura que media es la discriminación. Para mí es una cosa que falta. O sea, que un día pongan la bandera en el Ministerio de Salud Pública o que haya una conga, a mí me parece que no son los derechos por los que estamos luchando. Estamos luchando porque la gente se pueda casar. Estamos luchando porque el Estado, en primer lugar, implemente políticas comunicativas de sensibilización que eviten y que disminuyan al mínimo el bullying, la violencia que sufren las personas por razones de género, que las razones de género está ser mujer, pero está también ser homosexual. Todas esas son cuestiones de género, por razones de género. Pero incluso si no son solo las campañas comunicativas, está también que la ley castigue especialmente al que mate a una mujer porque se cree que es el dueño de ella, al que mate a un homosexual porque por una razón de odio. Incluso usted dice que no comparemos el racismo con la homofobia, pero todos esos dispositivos de opresión funcionan muy parecidos. Pero en eso estamos de acuerdo, en eso no hay disenso entre nosotros, porque nosotros apoyamos eso totalmente.
hay un subtexto que es casi como decir, ya tienen todo esto, ¿qué más quieren? Bueno, lo que queremos es ese tipo de igualdad, ese tipo de acceso a las mismas garantías de protección, a las mismas garantías de derecho. Porque esos ejemplos que ustedes ponen de derecho son cosméticos. O sea, que se ponga la bandera, sí, pero la gente no se puede casar. Y cuando alguien está grave en el hospital, su pareja de toda la vida, o de hace 15 días, no puede decidir si se desconecta, si no se desconecta. Le dicen, no, usted no es familia. Saca. La familia es los padres y eso, porque la pareja que tiene durante toda la vida no es familia. Y eso es un problema. Y tiene que ver también con los sentimientos y con la vida de las personas, que incide en la vida de las personas. En cuanto a este tema del discurso de odio, yo me acuerdo del caso de Daniel Suárez, que al final el tribunal determinó que no había lugar, o sea, y desestimó el caso. Pero claro, usted se pregunta por qué no fue la fiscalía directamente la que desestimó el caso. No tengo idea. Yo también cuando lo vi me dije, pero bueno, el texto no era ni de ella. Y yo estoy un poco en contra de que se use lo que se dice en Facebook para aplicarle procesos a la gente, porque eso está un poco extraño. Pero yo sí creo que tiene que haber en el Código Penal, ya lo decía, lo he dicho en todo el debate, si tiene que haber en el Código Penal una sanción para el que promueve un discurso de odio y el que llama a la violencia y el que llama a la discriminación y el que llama a que se vulneren los derechos de otras personas. Tanto el que llama a que se vulneren los derechos de los homosexuales como el que llama a que se vulneren los derechos de los cristianos o de por cualquiera de esas lesivas, como dice la Constitución de la República, o cualquier otra lesiva a la dignidad humana. Dice, no se puede discriminar a la gente por su creencia religiosa, por su orientación sexual, por su identidad de género, por su raza. Todas esas son lesivas a la dignidad humana, todas esas son cuestiones lesivas a la dignidad humana y que yo creo que el Código Penal tiene que proteger y tiene que castigar, tiene que proteger a las personas vulnerables y tiene que castigar a las personas que ejerzan ese tipo de violencia o discursos que promuevan ese tipo de violencia, que no es lo mismo que la iglesia enseñe en su iglesia que la homosexualidad es pecado. Eso no es el discurso de odio del que estamos hablando. O sea, y el discurso de odio no es libertad de expresión, es opresión. Y yo no puedo estar de acuerdo con eso, ni puedo admitir, ni puedo respetar que se diga, es que eso es un ejercicio de libertad de expresión. No, el que sea supremacista blanco no está en un ejercicio de libertad. Y el que activamente promueva que se violenten los derechos de las personas del colectivo LGTB, que se maten personas del colectivo LGTB, que se expulse de lugares personas de trabajo a personas del colectivo LGTB, no está en un ejercicio de libertad, está en un ejercicio de opresión. Y la ley tiene que castigarlo. Sí, brevemente, que estamos de acuerdo en que se pueda proteger esa pareja, pero lo que no se puede ver que cuando nosotros decimos el matrimonio igualitario no estamos de acuerdo, estamos vulnerando un derecho como tal. Ya estuvimos hablando desde el punto de vista semántico de lo que era la institución. Incluso no hay problema, por lo menos yo no tengo problema, que se cree una figura jurídica con otro nombre, pero llamarle matrimonio por todo lo que implica, por supuesto, por nuestra cosmovisión, es que entendemos que está mal. Y lo que no puede, tal vez, o lo que no debe interpretar alguien es que porque yo no esté de acuerdo en que a esa relación se le llame matrimonio, porque fíjense que no es el derecho a yo tener algo, es el derecho a deconstruir un símbolo. Es un símbolo heterosexual en este caso, un símbolo que apunta a la reproducción. Entonces ahí es donde está el problema, que yo no estoy en contra de que se proteja una relación y que hay otras formas jurídicas de protegerla. Por supuesto, creo que el homosexual tiene todo el derecho de pedir que haya un matrimonio igualitario, pero también nosotros tenemos el derecho de decir eso no es un derecho humano, eso es una preferencia, eso es un gusto. No estamos hablando de violencia, no estamos hablando de maltrato. Entonces nosotros nos parece que para la sociedad, ni tan siquiera para el homosexual mismo, eso va a ser lo más importante y lo más valioso. Porque algunas veces se piensa como que eso es la panacea y que lo va a resolver todo, pero sabemos que tampoco es así y hay evidencias también acerca de eso. Un aspecto tocante específicamente a la cuestión de la adopción de niños por parejas homosexuales. ¿Qué implicaciones o qué consecuencias, si esto realmente puede venir también a través de este nuevo Código de Familia? Bueno, empezamos con el pastor Bárbaro.
Sí, hay preocupación con esto. Yo creo que este es un corolario del matrimonio igualitario, que se puedan adoptar niños. Y también, y este es un problema, ¿no?, que hay que definir qué es un derecho y qué no lo es. Algunos pretenden que la adopción de niños por parejas homosexuales es un derecho. Y si aplicamos en el mismo sentido, si la Iglesia se opone a ese tipo de adopción, está en contra de los derechos. Y es uno de los términos que se ha utilizado peyorativo para referirse a los cristianos, ¿no?, que somos antiderechos. Sin embargo, yo creo que es importante tener en cuenta que el derecho a adoptar no existe. Existe el derecho a ser adoptado. Y eso está basado en un principio jurídico muy importante que se conoce como el interés superior del niño. Nosotros entendemos que el niño tiene el derecho de que se le devuelva lo que perdió por naturaleza. Y lo que perdió por naturaleza el niño fue un padre y una madre. Y aunque algunos pretenden negarlo por esa idea de que no hay distinción de sexo, entendemos que esa relación naturaleza, complementariedad natural, es algo que es beneficioso para el niño. Y que el Estado que queda responsable de la custodia de un niño debe procurar que tenga el ambiente ideal, el mejor ambiente posible. Por supuesto que eso en Cuba es muy problemático, porque en Cuba los casos de adopción son muy escasos y que no nos gustaría que fuera así. Nosotros entendemos que el lugar ideal para un niño es en una familia y es algo que sería magnífico que cambiara, pero entendemos que si hay un cambio en el código, como ya hemos visto, tal vez por tratar de visibilizar y tal vez de alguna manera la comunidad LGBT en estos momentos, si está sufriendo alguna discriminación, muchas veces es una discriminación positiva, aunque tal vez otros no estén de acuerdo, pero es lo que se percibe en la realidad. Entonces eso pudiera contribuir que si se aprueba eso, entonces ahora se hagan adopciones y se prioricen parejas homosexuales, que es lo que pudiera resultarnos preocupante. No es la pregunta de si una pareja homosexual puede cuidar bien a un niño o no. Yo creo que esa no es la pregunta. Tampoco si el niño está mejor en un hogar donde hay una pareja homosexual que estar en un orfanato. Yo creo que tampoco esa es la discusión. Ni tampoco es si está mejor en un hogar donde hay una pareja homosexual que es funcional o en un hogar heterosexual que no es funcional, desde el punto de vista de la adopción. La pregunta es, ¿cuál es el ambiente ideal? Y nosotros entendemos que el ambiente ideal es una familia heterosexual funcional. De la misma manera que entendemos que no es el ideal que se dé en adopción un niño a una persona soltera, o que se dé en adopción a un niño en una familia donde haya problemas de adicción. Y eso no significa que estamos discriminando a esas personas, significa que nos parece que no es el lugar ideal. Algunos factores estadísticos, las parejas no heterosexuales manifiestan una mayor inestabilidad. Algo que es una realidad es que el abuso sexual es mayor y por supuesto aquí no estamos diciendo ni mucho menos que todos los homosexuales sean pedófilos o ni tampoco que la mayoría sean pedófilos, pero estadísticamente, proporcionalmente, hay una incidencia mayor de abuso sexual infantil en la homosexualidad. Ha habido varios estudios, y es la pregunta, ¿no?, ¿qué indican los estudios sociológicos acerca de esto? Hay estudios que son contradictorios. Se han hecho varios, y sobre todo estuve revisando un análisis que hace de este estudio Walter Schun, en un estudio que se tituló Una revisión y crítica de la investigación de la parentalidad en el mismo sexo y en la adopción. Este es un estudio del 2016. Y aunque hay muchos de estos estudios que están abogando y dicen que no hay diferencia entre un hogar heterosexual y un hogar homosexual, hay carencias, hay deficiencias metodológicas en este tipo de estudios. Por ejemplo, el número de la muestra, la falta de aleatorización, el hecho de que el estudio se enfoca en lo que piensan los padres y en lo que piensa el niño y no en el adolescente y el joven posteriormente. También hay estudios que contradicen porque se quiere manifestar como que la norma
de los estudios es que no hay diferencia. Hay estudios que contradicen esto. Hay uno muy famoso, el del sociólogo Mark Regnerus, que se conoce como el estudio de Regnerus, que ha recibido crítica. Sin embargo, uno de los estudios que toma una muestra más grande de casi 3.000 adultos entre 18 y 36 años y que fue completamente aleatorio y después dividió las familias, las clasificó familias heterosexuales funcionales, padres adoptivos, madres solteras y padres que tenían relaciones homosexuales. No era matrimonio igualitario, pero sí padres que tenían relaciones homosexuales y sí se descubrieron diferencias significativas como que afectaba el desarrollo. Por supuesto, ha tenido críticas, pero también ha tenido personas que lo han apoyado. Este estudio que ha sido muy controversial. La realidad es que la ortodoxia cultural apunta a que no hay diferencia, a que parece ser igual, y esto es lo que se conoce como el consenso académico, pero en el mundo académico sigue habiendo mucha discusión y mucho debate acerca de esto. Por ejemplo, se habla de que la Academia Americana de Pediatría había estipulado de que no había ninguna diferencia y que no había ningún problema. Sin embargo, estamos hablando de un consenso, de un gremio que incluso provocó que un número importante de pediatras renunciara por esa decisión y creara otro gremio, el Colegio Americano de Pediatría, incluyendo un antiguo presidente de esa Academia Americana de Pediatría. Entonces, hay estudios que apuntan ahí, y lo otro es que esta nueva tendencia es tan reciente que no podemos pensar en el criterio del niño, sino que hay que ver el desarrollo posterior, que es el valor del estudio de Regnerus, que él aleatoriamente hizo una serie de preguntas, incluyendo, por supuesto, salió un grupo así, de que los padres habían tenido relaciones homosexuales, y encontraron algunas diferencias que son significativas, que yo pienso que es lo que nosotros necesitamos como sociedad, tener en cuenta y preguntarnos qué es lo mejor para nuestros niños. Y es la preocupación que la Iglesia puede tener también con relación a eso. Bueno, yo iba a empezar, por supuesto, por ese mismo dato que usted ha dado de que el consenso académico, a mí no me gusta mucho usar la ciencia como criterio de autoridad en estas cosas, por lo que dice Foucault, de que todo ejercicio científico es un ejercicio de poder. Cuando decimos, esto lo dice la ciencia, es como para decir, silencio a todo el mundo, que ya esto es lo determinante. Pero sí parece ser que hay un consenso, el consenso académico es que parece ser que entre las familias homoparentales y las familias tradicionales no hay, si son funcionales las dos, no hay diferencia en los niños y nada afecta a los niños. Porque en ese sentido es la tesis de que los niños lo que necesitan es amor. Entonces, cuando usted decía, la pregunta no es dónde está mejor, yo creo que eso también es parte de la pregunta. Si los niños, ¿qué es lo mejor? En el tema del bien del menor, ¿dónde están mejor los niños? Si en el hogar de niños sin amparo filial o en una familia funcional, cualquiera que sea su configuración. Porque lo otro que subyace a la manera que usted tiene de entenderlo es que solo existe una manera en la que la familia es funcional, cuando hay una mamá y un papá. Y el problema es que la antropología de género y la sociología, la apología del parentesco y la sociología del parentesco nos enseñan que la familia es una institución que en distintos momentos históricos adopta distintas formas. En ese sentido, yo creo que hay muchas maneras en las que una familia puede ser funcional. Y una madre sola a veces es una familia funcional. Y un padre solo puede ser una familia funcional, porque le otorga al niño el amor y los valores que el niño necesita para transformarse en un ser humano de bien. Y que eso es lo primero que nosotros debíamos velar. Una familia, porque a veces tenemos padres y madres y que son familias disfuncionales. Pero ese caso no es el caso, ese sí no es el caso que nos importa. El caso que nos importa es cómo padres solos, madres solas, padres y madres, o familias homoparentales, o familias de diversas configuraciones son capaces de otorgarle al niño el amor, el cuidado y los valores que el niño necesita para crecer sano. Y ahí, bueno, usted decía realmente una cosa que yo no había pensado, que es que las familias homoparentales han empezado muy recientemente y que no tenemos el recorrido. No sabemos, no podemos dar un estudio concluyente porque no sabemos todos los resultados.
Pero, por ejemplo, una de las preocupaciones que hay con el tema de la adopción, que es la gente que piensa que, bueno, si los niños tienen padres homosexuales, van a ser homosexuales. Me alegra mucho que usted no haya dado ese argumento, porque es que ese es un argumento que desconoce que la mayoría de los homosexuales del mundo se han criado en familias heteroparentales y eso no ha impedido que sean homosexuales. Entonces, con respecto a ese tema, yo no me preocuparía tanto por los niños y los padres como por las personas del entorno de esos niños y de esos padres que pueden hacerles realmente al niño la vida bastante difícil por ser por ser hijo de una pareja homoafectiva. Porque eso sí puede ser un problema para el niño. Y eso sí puede ser una fuente de trauma para el niño. No tener dos mamás o dos papás, sino que ser víctima, por tener dos mamás y dos papás, ser víctima en la comunidad o en la escuela, en la sociedad en general, de violencia. Yo me preocuparía mucho por esas personas, que yo creo que si lo pensamos desde la decencia, estaríamos de acuerdo en que ningún niño debe ser víctima de violencia, ni de discriminación, ni de rechazo por tener dos madres o dos padres. Sí, estamos de acuerdo totalmente. De acuerdo. Y yo creo que esa es la preocupación número uno en el tema de la adopción. ¿Cómo vamos a hacer como sociedad en caso de que hubiera adopción homoparental, que todavía no sabemos si la va a haber, y en caso de que alguna vez se realizara, porque es verdad que la tasa de adopción en Cuba es bajísima, nadie adopta en Cuba, nadie logra realizar efectivamente la adopción en Cuba, en caso de que se realizara, ¿cómo vamos como sociedad a enfrentar el hecho de que ese niño no sea victimizado por el hecho de tener dos madres o de tener dos padres? Bueno, faltarían ya dos preguntas. Una es con respecto a, que tiene que ver con los niños también, al cambio de género por petición, o sea, específicamente y aún en la niñez y sin la autorización de los padres. Ahí empezaríamos contigo. Bueno, yo no creo que eso, sin la autorización de los padres, para mí ese es algo que yo sé que ha ocurrido y ha ocurrido en el extranjero, pero me parece muy extraño en Cuba, porque en Cuba con los temas que tienen que ver con la mayoría de edad y esas cosas son muy, incluso hay operaciones de la vista que hasta que no seas mayor de edad no te la puedes hacer. Porque yo por ejemplo, yo tengo un problema en la vista y hay una operación que hasta que no era mayor de edad no podía ir al hospital a hacerme. Mis padres no podían decidir por mí hacerla, por determinados riesgos que entrañaba esa operación. Así que me parece, entiendo que sea un miedo, porque en torno a todo esto surgen los miedos también de la gente y las preocupaciones de la gente. Entiendo que eso sea un miedo, pero me parece muy poco probable que en un país como Cuba, donde hay ese tipo de protección tan específica con respecto a la niñez, de hecho por eso se adopta tan poco también, porque el mecanismo es revisa tan exhaustivamente al candidato, porque además, es algo que no dije en la pregunta anterior, adoptar está muy claro, nadie tiene derecho a adoptar, nadie tiene derecho a ser padre ni a ser madre. Los niños son los que tienen derecho a tener una familia funcional. Y la adopción no es ir a una tienda a comprar niños. Por eso es que en Cuba adoptar es tan difícil también, porque la institución dice, no, tiene que ser alguien exquisito, no puede tener nada. Y en cuanto a esto, lo mismo. Me parece que con la protección que el Estado cubano le da a los menores, es muy difícil que algo como eso, sin autorización de los padres, y una operación tan complicada y con tantas implicaciones como las operaciones de reasignación de sexo, puedan ocurrir en niños. Sí, el temor viene de lo que está ocurriendo en otros lugares, que yo creo que como sociedad nosotros tenemos que observar eso, porque viene aparejado de lo que nosotros entendemos que es el conjunto de ideas o la ideología, porque los países que han abrazado esta ideología es donde está ocurriendo. Por ejemplo, dígase Australia, una noticia que el juez le quita la custodia a los padres de su hija de 15 años por considerar abusivo que ellos no permitan que el adolescente se transicionara hacia un varón. Fíjense que estamos hablando, ahorita se mencionaba la idea que nosotros no estamos de acuerdo, pero no mencionamos en el momento, de que los niños no son de los padres, son de la sociedad. La idea también de que no, esos padres son homofóbicos, o esos padres no son un ambiente saludable. Entonces el niño le puede tener problemas si no lo sacamos de ese entorno. Todas estas cosas se pueden conjugar y hoy parece una locura, pero mañana puede ser. Yo creo que es algo en lo que hay que pensar. En Australia, aquí tenía el caso de una muchachita de 16 años, este artículo del 2014, la madre cuenta toda su angustia, porque ella llevó a su niña al psicólogo porque estaba
con cambio de modales, y desde que llegó había una terapia afirmativa, un protocolo, que después de 3 consultas, pues ya empezaron el cambio de sexo, la preparación, hormonas para bloquear, o sea, bloqueadores de la pubertad, para después hormonas cruzadas, para después hacer una mastectomía. Y es lo que está ocurriendo, que es el fenómeno que trata también el libro de daño irreversible que está ocurriendo. Y entonces todo en contra de la voluntad de la madre y el padre, son preocupaciones. Pero después este caso es interesante, este es del 2020, de Keira Bell, una muchacha también en el Reino Unido, que ella lleva al Tribunal Supremo y le hace una acusación a la clínica. Porque cuando ella tenía 16 años, ella se identificaba como transgénero y fue a la clínica y enseguida pues le afirmaron, le hicieron el cambio de sexo y a los 23 años ella ahora se arrepiente. Está haciendo una de transición y ella lo que está acusando es decir, yo tenía 16 años y no buscaron un problema subyacente, sino que de inmediato me afirmaron. ¿De dónde viene eso? Es una ideología, no es que está demostrado científicamente, pero como ese es el protocolo, y felizmente ahora, recientemente, tomaron la decisión de que no, si era un menor, necesitaba una orden de la corte, que no podía ser tan fácil como estaba haciendo hasta ese momento. Este es un caso interesante, porque este es una persona que hace una transición después que tenía como 40 y pico de años. Es un hombre que se casa y todo, pero después se identifica como mujer. Y después estudia psicología y se da cuenta que había sido un error hacer esa cirugía de reasignación de sexo. Y él regresa. Y cuando empieza a analizar su caso, incluso con un profesor, se da cuenta de que a los 5 años su abuela lo vestía de niña y le decía, qué linda tú eres. Y él se sintió completamente conectado con eso. Y él pregunta, ¿por qué no se me ayudó psicológicamente? Y es lo que están hablando algunos, por ejemplo, el doctor Paul McHugh. Es una autoridad en psiquiatría. Muchos lo reconocen como el psiquiatra más importante en los últimos 50 años en los Estados Unidos. Fue director del hospital John Hopkins, del departamento de psiquiatría, y también de la especialidad de psiquiatría en la Universidad John Hopkins. Una persona que es una eminencia de la psiquiatría, pero que tiene sus cuestionamientos acerca del cambio de reasignación de sexo, y en su tiempo se eliminó esa práctica en John Hopkins, que había sido uno de los pioneros, y él tenía esta idea. Muchas de las cosas que se utiliza en otros países, esto es nuevo aquí, es un chantaje emocional a los padres. No, si tú no haces esto, tu hijo se va a suicidar. Y es cierto de que hay estadísticas que apuntan a un nivel mayor de suicidio, lo que no está claro que sea efectivamente por la disforia de género. Y no se habla de este estudio en Suecia, que fue un estudio a largo plazo, de 1933 al 2003, de 30 años. Igual, Suecia, que es uno de los países pioneros de matrimonio homosexual, de cambio de sexo incluso, y llegan a la conclusión de que personas que fueron reasignadas sexualmente tenían un 20% mayor de incurrir en un suicidio que el resto de la población. O sea, un estudio a gran escala que está reconocido por su rigor académico, por la calidad metodológica que tuvo ese estudio. Entonces no es que llegamos y decimos, no, si el niño tiene la disforia, si tú no lo afirmas, si tú no le pones la saya, entonces te va a traumatizar y se te suicida. Eso no es ciencia, eso va en contra incluso de la evidencia, pero es una ideología que pudiera llegar, y es la preocupación que tenemos, y que incluso pudiera degenerar en un cambio de género, incluso sin la autorización de los padres. Y es uno de los temores que no es que nos lo estamos inventando, es que en el mundo está ocurriendo esa realidad. Lo que pasa es que en el mundo hay un factor que me sorprende que usted no haya pensado en eso, que es que ninguna de esas clínicas son gratuitas, ninguna de esas clínicas son de salud pública. Eso es cierto. Entonces, rapidísimo, tienes que hacerte y montones de hormonas y montones de cosas que cuestan cantidad. Porque en Cuba la transición y la resignación es un proceso bien complicado en cuando se involucran las personas que son menores de edad, que tienen que hacer un proceso de transición y resignación de sexo en Cuba, pasan tremendo trabajo. Y es un larguísimo proceso de entrevistas y de comprobar. Porque además, como es una decisión tan trascendental en Cuba, se toman mucha experiencia. Así que en el caso de los niños, me parece que porque por el trabajo que pasan los adultos para hacer eso en Cuba, me parece que los niños no creo que sea posible.
Y en todos esos casos que usted me pregunta, y lo que pienso todo el tiempo es en las clínicas, cómo lucran con este tipo de situación. Que es lo que probablemente está detrás, no una ideología de género, sino una ideología del dinero, que es de cuánto se gasta un padre entre las hormonas, entre la operación, entre todo el proceso. Me imagino que es todo un proceso y que debe ser carísimo, porque ese incluso es un debate en algunos países, si la salud pública y los seguros de salud deben cubrir la transición y la resignación de sexo. Quien dice que no, hay quien dice que sí, pero lo que nos indica que más todavía en el mundo anglosajón, donde los seguros son mucho más estrechos en este tema y la salud pública es muchísimo más reducida, probablemente todos estos son procesos privados, donde está el dinero corriendo por medio. Y la presteza también es también por el dinero. Las clínicas hacen un negocio de eso. Pero en este caso, lo interesante es que es el Estado quien paga esos seguros. Pues fíjense que el padre no está de acuerdo y ellos no quieren, tal vez en el hecho de convencer a algunos. Lo que pasa es que el Estado no es la clínica. El Estado paga el seguro, pero el dinero se lo embolsa a la clínica. Claro, y la clínica tiene muy claro cuál es el interés, y en ese caso su interés no es el bien del menor necesariamente. Su tristemente es está pasando. hacer ese negocio, lucrar, como mismo pasa con la maternidad subrogada, quien hace de eso un negocio. Claro. Y está mal. La función del dinero, que afortunadamente no somos ese tipo de sociedad, y espero que no lleguemos a hacerlo nunca, donde el dinero es además un factor para este tipo de procesos. Bueno, la última pregunta del debate viene siendo: ¿abrirá las puertas a la legalización del matrimonio igualitario a otras conductas sexuales como la pedofilia, el incesto y la poligamia? O sea, en cuanto desde el punto de vista legislativo o normativo. Sí, empezaría... No, ¿empiezas tú? Sí. Verdad. Empieza ahí porque había una, tienes razón. Sí, esta es una pregunta importante. Por valorar esto de lo que decíamos, ¿no? Danay Suárez fue a juicio, yo espero no ir a juicio, pero aún si tengo que ir a juicio estoy dispuesto a hacerlo, porque creo que es algo que la sociedad debe hacerse esta pregunta. Y no es que estamos diciendo que todos los homosexuales, ni que la mayoría, repito, ni sean pedófilos, ni que practiquen el incesto o la poligamia, pero que son conductas que consideramos que no son normales. Pero si vamos a la ideología de género, muchas de estas personas dicen no, toda conducta sexual es normal. Y cuando hablamos de la pedofilia, poníamos el ejemplo de estos dos profesores de psicología en Canadá, que en el 2014, ante una corte, ellos declararon que la pedofilia sí era una orientación sexual, y si vamos a la definición, es una atracción erótica o sexual que una persona adulta siente hacia niños o adolescentes. Lo que me llama la atención, por ejemplo, este es un estudio que leía de 3 profesores universitarios cubanos, titulado Género y Diversidad Sexual en la Cuba Actual. Y ellos citan con aprobación a 2 autores, Cariaga y Cruz, quienes sueñan que un mundo sin categorías, donde las expresiones de la sexualidad, dice, todas tengan cabida y sean plenamente disfrutadas. O sea, uno lo ve así y pudiera parecer muy bonito, pero cuando uno analiza todo lo que implica cualquier expresión de la sexualidad, es lícita, es permitida y es aprobada, uno no puede dejar de pensar que ahí está incluida la pedofilia. Por ejemplo, los Países Bajos, fue el primer país, Holanda, en aprobar el matrimonio igualitario. En estos momentos es el mayor hospedador de pornografía infantil en Europa. Es una realidad. En España, que también ha estado muy abierto en los últimos años, del 2011 al 2018, ha aumentado un 94% las infracciones penales por hechos de pornografía de menores. Y existe un creciente activismo para normalizar la pedofilia, y lo alarmante es que utilizan las mismas herramientas de la ideología de género para deconstruir. Porque ellos dicen, y esa arbitrariedad de la sociedad de decir que la edad es un límite. Como algunos han dicho, no, ¿quién ha dicho que el género o el sexo es un límite para casarse? Ellos están diciendo, bueno, ¿quién ha dicho que la edad es un límite con relación a eso? En Holanda también se aprobó un partido político, que es el primer partido político, llamado Amor Fraternal, Libertad y Diversidad, que promueve la pedofilia. Y vuelve a ser, coincidentemente, ¿no? Será una infeliz coincidencia, en Holanda.
Habíamos hablado de John Money, muchos le llaman el padre de la ideología de género. John Money dijo, si yo viera el caso de un niño de 10 u 11 años que tiene una intensa atracción erótica hacia un hombre en sus 20 o sus 30, si la relación es totalmente mutua y el vínculo es totalmente mutuo, genuinamente, entonces yo no lo llamaría patológico en ninguna manera. Tenemos a Shulamit Firestone, sigue reconociendo una de las precursoras del fundamentalismo radical, y esto va un poco más allá. Ella dice, si el niño escogiera la relación sexual con los adultos, aún en el caso de que escogiera a su propia madre genética, no existirían razones a priori para que ésta rechazara sus insinuaciones sexuales, puesto que el tabú del incesto habría perdido su función. Estamos hablando de una persona muy influyente en esta ideología, que por cierto, en internet sale como que esto no lo dijo Shulamit Firestone. Yo tengo el libro y lo leí. Está al final del libro en lo que ella considera que sería la sociedad ideal, donde no hubiera ningún tipo de tabú sexual. Incluso ella dice también, posteriormente, las relaciones con los niños incluirían la cantidad de sexualidad genital de que el niño fuera capaz, probablemente bastante más de lo que creemos en la actualidad. O sea que cuando nosotros nos preocupamos por la pedofilia, no estamos inventando, no es una fobia, no es un miedo irracional, sino que hay razones que nos llevan a preocuparnos acerca de esto. Si lo aplicamos al transgenerismo, algunos están llevando el transgenerismo a la transespecie. Por ejemplo, este es un hombre que transicionó hacia mujer en Francia, de 50 años, profesor francés, pero ahora él dice que no, que en realidad él no solamente que es una mujer, sino que es de la especie y que él es un caballo. Y está utilizando, sacó un documental, para que el gobierno le pague toda esa transición para ser caballo, el implante de pezuñas y todas las cosas, y dice que si no lo hace, los va a acusar de discriminación. Porque el argumento es, bueno, si yo tengo el derecho de definir cuál es mi sexo, ¿por qué no puedo tener el derecho de definir cuál es mi especie biológica? Este es, bueno, otro caso extremo de un hombre que transiciona a mujer, pero que después transiciona a dragón, se conoce como la mujer dragón. Esta es una muchacha de Noruega, que ella dice también que es un transespecie, se conoce Nano, la gata noruega. A los 16 años ella dice, no, yo soy un gato en el cuerpo de una muchacha. Ella dice que es una gata, a los 20 años sigue diciendo lo mismo. Este caso es ahora preocupante, este es un hombre, Paul, canadiense, casado con sus 7 hijos, pero no solamente que él dice que es transexual, sino que él dice que es una niña de 7 años y se cambió el nombre, Stephanie, dejó a la familia, todas las cosas. Fue adoptado por una familia en Canadá, ¿no? Al parecer es muy abierta la familia, supuestamente es padre adoptivo, besando ahí a la niña de 7 años, porque se considera así, es un transgeneracional. Y es lo que está ocurriendo en la posmodernidad, que se ha perdido un sentido de lo que es objetivo, y es cierto que no todo lo científico realmente es así, pero tampoco podemos llegar a una subjetividad donde cada cual defina lo que quiere ser. Este es un caso interesante en los Estados Unidos. Este es un hombre pedófilo en Grand Rapids, que felizmente fue condenado a 20 años por pedofilia, pero su alegato en el juicio es que él era una niña de 8 años, no había cometido un acto de pedofilia porque él era una niña de 8 años. Y nuevamente, si la persona tiene el derecho de decir, yo soy algo diferente a mi sexo biológico, el razonamiento de ellos es, ¿qué me impide a mí a decir que yo tengo una edad diferente? Este caso, que por cierto, esto que voy a citar, fue dicho aquí en Cuba en una conferencia promovida por la Iglesia Cristiana, Iglesia Comunidad Metropolitana. Esto es un hombre transexual o mujer transexual, depende de cómo se mire ideológicamente. Es brasileño, un pastor. Él dice, una sola persona puede ser una familia. Es algo que se está manejando en la actualidad, ¿no? Una persona, una familia. 2 mujeres y un cachorro o 2 mujeres y un gato pueden ser una familia, porque lógicamente si es la afectividad podemos incluir en la familia a los animales. Pero dice también, yo adoraría tener 6 maridos, 1 para cada día de la semana, pero me tengo que contentar con 1. La familia poliamor, que es lo que más se está hablando ahora, ¿no? Y era lo que defendía también Shulamit Firestone. Gana cada vez más evidencia, y aunque colocar etiquetas sobre una familia no es bueno,
en este momento de aprendizaje social es importante. El punto es cómo se quita todo tipo de límites y entonces entendemos que eso para la sociedad puede ser muy peligroso, porque hoy la comunidad LGBT puede estar promoviendo algo que mañana sea conservador y que otros utilicen los mismos argumentos para deconstruir y que lleguemos a algo que es muy peligroso. Y la pregunta ¿es eso lo que nosotros queremos para nuestro país? ¿Es eso lo que nosotros queremos para nuestra sociedad? Esta es una cita de G.K. Chesterton que se le atribuye, que dice: antes de quitar una cerca, siempre pregúntate por qué la pusieron allí. Yo creo que esa es una pregunta importante que nuestra sociedad debe hacerse. Chesterton es muy conservador. Sí. Pero bueno, hay un problema con una corriente del posmodernismo, porque el posmodernismo tiene... Yo había evitado esta clasificación. El posmodernismo tiene dos corrientes. Una que tiene que ver con Foucault y otra que tiene que ver con Derrida. Con Derrida. Que la Derrida es la que tiene que ver con esto de todo es discurso, y como todo es discurso, nada es cierto y todo es relato. Yo soy contrario a esa manera de entender la realidad, a esa ontología sobre la realidad, a esa manera de entender que todo es discurso y que entonces todo vale. Me parece que es muy orgánica al tipo de sociedades de dominación que nosotros, en las que todos vivimos, ¿no? En la época del capitalismo. Pero, si bien todo no es discurso y todo vale, tampoco todo lo que está escrito en piedra. Entonces, cuando hablamos del tema, por ejemplo, de la pedofilia, yo lo primero que tendría que decir es que yo creo que nadie se debía sentir preocupado porque, por ejemplo, una de las cuestiones que el Código de Familia debe manejar es la eliminación yo lo decía ahorita, de la autorización excepcional para que las niñas se casen con hombres. Quiere decir, ya decían, la protección del menor que tiene el Estado cubano, porque la protección del menor para el Estado cubano es como una cuestión ahí de principio fundamental. No creo que haya un espacio para la pedofilia nunca. ¿Qué es lo que pasa? Que para mí, probablemente para ustedes sí, porque claro, desde el cristianismo se da de una manera diferente. No existe una ética trascendental. No hay un conjunto de principios éticos, de cosas que están bien o están mal, independientemente de la historia de los seres humanos. Claro, yo tampoco soy Derrida y tampoco se me ocurre decir que la ética es puro discurso y que todo vale. Para mí la ética existe y la moral existe, lo que existen históricamente. Como les decía ahorita, todas estas son batallas que la gente libra y que gana o pierde. Que la pedofilia nosotros la veamos, nosotros la despreciemos y la censuremos como sociedad, es un resultado de una práctica sociohistórica. Si los que apoyan la pedofilia creen que pueden hacer que todos veamos la pedofilia como algo normal, natural y aceptable, allá ellos. Mientras tanto va a seguir siendo un delito. Tendrían ellos que vencer en ese campo y convencer a todo el mundo de que no es un delito, de que no es un problema. O sea, no es algo que se impone así ya por ley. Tendrían ellos que convencer a la gente de eso. Como efectivamente la gente hace 500 años podía pensar que a los homosexuales había que quemarlos, y ahora mismo la gente dice, bueno, hace 50 años o 40 años quien podía pensar que los homosexuales no, y ahora la gente lo que te dice, bueno, deja con su cuerpo lo que quiera. Porque esas son batallas sociales que cambian la subjetividad social y cambian la manera en la que las personas se apropian de los valores y entienden los procesos sociales. Claro, esas cosas cambian, en mi opinión, desde el marxismo, siempre atendiendo a determinadas necesidades, determinado funcionamiento social. Cuando yo les decía a ustedes, por ejemplo, ahorita hablaron de los trans, especial hablaba del transgenerismo, yo les decía, si se hace la reasignación de sexo como mujer y se inserta en la sociedad como una mujer perfectamente funcional para vivir como que puede cumplir todas las cosas que hace una persona, ¿cuál es el problema? Yo, por ejemplo, cuando veo a alguien que dice que es un caballo, ahí así estamos en otro plano, que no es como decir que es una mujer o decir que es un hombre, porque un caballo no funciona en sociedad, porque un caballo no es un ser humano. Entonces, ya eso sí le representa a la persona y al resto de las personas un problema, porque un caballo no es un ser humano. Cuando este hombre con ese cinismo viene y dice que él no es un pedófilo porque es una niña de 8 años, ahí hay un problema también. O sea, porque él, siendo una niña de 8 años, se convierte en un problema por la acción que cometió y por el delito que cometió. Que es distinto a una persona, diga, yo me siento como un hombre y voy a hacer la reasignación de sexo y ahora soy un hombre y me inserto en sociedad como un hombre, y que no lo sabe no se da cuenta, porque realmente
no, eso, ser una persona transgénero no le impide para nada tener una vida plena y tener una vida funcional. En el caso de estas personas de lo transespecie y todo esto que se habla ahora, a mí me parece, a lo mejor ahora me linchan a mí también, me parece que son cuestiones que sí le impiden después a esas personas desenvolverse efectivamente en sociedad y funcionalmente, y vivir funcionalmente. En ese sentido se parece más a las enfermedades, que las enfermedades te impiden hacer eso. Las enfermedades, los trastornos psiquiátricos te impiden insertarte socialmente, porque son trastornos. Hay quien niega también que los trastornos psiquiátricos existan, eso también es una discusión. Dice que son los procesos de normalización de la sociedad lo que convierten a la gente en pacientes psiquiátricos. Y en cuanto al tema de las familias, claro, usted insiste, el problema del sin límite. Yo lo que creo es que cuando la pastora dice, porque para mí es una pastora trans, ella dice que tener varios maridos, no sé cuánto, yo sí tengo la idea de que las relaciones sexuales entre personas adultas, sin violencia, sin que nadie obliga a nadie, con mutuo consentimiento, para mí no son un problema. Y creo que la mujer que quiera tener 8 maridos y ellos los 9, ella y los 8 maridos, estén completamente de acuerdo con ese tipo de relación que establecen entre ellos, para mí no es un problema y eso no es un prejuicio para la sociedad. Eso es una cuestión de ellos. Como hay partes del mundo en las que un hombre tiene no sé cuántas mujeres, bueno, eso es un problema privado, que no importa a mí en particular, no me importa. Probablemente a otras personas le produce malestar, pero hay que ver el malestar de dónde viene. Si que ella tenga 8 maridos no representa prejuicio realmente para nadie. Y son personas adultas, nadie está obligando a nadie, nadie está engañando a nadie. Y entonces es ahí donde yo pondría mi límite. Ya no es sin límite, es el disfrute pleno de la sexualidad entre personas adultas con consentimiento. Es donde yo pondría mi límite. Ok, bueno, yo creo que específicamente el objetivo, agradecer nos demoramos un poquito más de lo previsto, pero yo creo que el objetivo del debate se ha logrado. Creo que no hay perdedores ni ganadores. La persona que nos ve, la población que va a ver este video es el juez. Creo que ahora sí usted puede sacar sus propias conclusiones porque hay 2 puntos de vista diferentes, entonces usted puede sacar sus propias conclusiones. Deseamos específicamente que los argumentos presentados nos animen a seguir estudiando, a seguir indagando, a valorar una postura que realmente se ajuste a nuestra nación, a nuestro contexto, a nuestras tradiciones, teniendo como base estudios científicos y no la influencia externa o el emocionalismo. La sociedad cubana y el gobierno deben ser consecuentes con la decisión que se vaya a tomar con respecto al nuevo código de la familia o de las familias, así como los diferentes ministerios gubernamentales. Este debate fue previsto para persuadir a ser aprobado o no, conforme a las posturas claras de los ponentes que tenemos acá y que lo hicieron de una manera excelente. Los protagonistas son los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, como base de una sociedad sana, juiciosa e imperecedera. Estamos seguros de que lo ideal es nuestra estabilidad, la estabilidad emocional, física, psicológica, espiritual y moral, independientemente de que se consideren caminos diferentes para lograrlo. Entendemos que el tiempo, la experiencia, las consecuencias negativas o positivas nos dirán cuál es la verdad, que en definitiva es lo que buscamos. En especial queremos agradecer a todos los cristianos que han estado al tanto, agradecer a Dios sobre todas las cosas por la primera oportunidad que tenemos en un debate abierto, sin tabú, y por mostrar la verdadera cara de la iglesia no homofóbica. Queremos agradecer a los ponentes, Iramis, Rosique, ha sido una valentía tremenda y ha sido muy respetuoso de tu parte y agradecemos a Dios por la oportunidad de poderte conocer y esperamos que pueda mantenerse. Así también con la del Pastor Bárbaro, rector de nuestro seminario, y me honra también como profesor mío personalmente poder compartir esta hermosa experiencia con la sencillez que los dos lo han hecho y llevar a cabo sus criterios, los criterios que se expusieron. Queremos agradecer a todo el que estuvo involucrado de una manera u otra, los camarógrafos que están detrás de las cámaras que ustedes no lo ven, pero que han hecho un trabajo tremendo, los diseñadores, todo lo que tenemos ha sido una gran labor.
los donantes, los directivos que han estado al tanto, a los muchos cristianos en Cuba y fuera de Cuba que han estado orando por este encuentro. Agradecemos y queremos también alentar a la comunidad LGBT que vean este debate como algo constructivo y como algo positivo a lo que hemos tenido. Tenemos unos regalos que queremos darle, unos regalos al pastor Bárbaro y también a Iramis. Específicamente queremos enseñarle, vienen siendo una jarra, o sea, con el momento del encuentro y un llavero, que tiene acá el logotipo del encuentro y un llavero acá para que puedan tenerlo como recuerdo. Agradecemos también a Nelsito, que fue la persona que estuvo diseñando esto, también para el pastor. Y bueno, queremos también, independientemente que, bueno, hablaste claramente que no eres cristiano, tienes una Biblia al menos dedicada, pues no sé si tienes alguna Biblia en tu casa. Tengo una Biblia que era de mi abuela, en mi casa en Matanza, pero me viene lo más bien una Biblia. Porque yo bueno, no soy cristiano, está dedicada y todo. Bueno, la persona que me mentorea, el pastor Dariel Llanes, de hecho, presidente de nuestra convención, siempre me dijo que cada vez que vas a regalar un libro o una Biblia, siempre está dedicada por nosotros tres. Yo la escribí, pero bueno, tiene la firma de nosotros tres. Y independientemente de yo escuché una vez una persona, y no recuerdo ahora quién fue, pero dice, hasta un ateo necesita a Dios para negarlo. O sea, independientemente de eso, el sentir y el poderte proclamar bendición, que Dios te bendiga, y es una buena actitud. Y el versículo que nosotros dedicamos ahí fue específicamente lo que queremos el Evangelio dentro del Evangelio, que viene siendo Juan 3:16. Dice que de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el mayor deseo de todo creyente es, y aún la palabra dice, hay gozo en los cielos por una persona que se arrepiente, aún que por 99 es que no necesitan arrepentimiento. Entonces, damos gracias a Dios por la oportunidad de tenerte y sabemos que la palabra de Dios no regresa vacía. Martín Lutero, el gran reformador, se convirtió leyendo la Biblia, leyendo Romanos. Vamos a ver. Así que te exhorto que pudieras empezar quizás por el libro de Juan, si la puedas leer, y agradecemos a Dios por eso. La doctora Ortiz, de hecho, una vez con dos que se quieran basta, a Mauri Pérez quiso ser un poco en el sentido sarcástico y le decía a la doctora Ortiz, yo creo que de los libros que quizás no se necesiten leer sea la Biblia. Y la doctora Ortiz le dijo que no, al contrario, creo que la Biblia es uno de los libros que una persona debería leerse. Entonces, queremos agradecer y es una actitud de buena fe entre nosotros. La estuvimos conversando y queremos también que las personas entiendan que la iglesia conservadora evangélica, no solamente nuestra convención, representamos toda la iglesia evangélica conservadora, no es homofóbica, y proclamamos y queremos bendición aún a la comunidad LGBT. Así que agradecemos mucho y gracias por todo. Gracias, pastor, también. Es una gran bendición también. Un gusto. Un placer.